Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues parece que los mercados van recuperando la calma. De hecho, estamos viendo en algunos índices europeos como vuelven muy cerca de esa zona de máximos que encontrábamos antes de que empezasen esas caídas tan importantes tras esa imposición de los aranceles de Estados Unidos. Y ahora pues parece que vuelve ya de lleno el optimismo al mercado, pero vamos a ir con calma, vamos a analizar los gráficos, luego cuando hagamos el resumen de los índices para ver si de verdad tenemos señales positivas para pensar que ya en prácticamente todos los índices europeos y americanos vamos a volver a la zona de máximos, porque la situación es bastante diferente en Europa y en Estados Unidos, como vais a ver. ¿Qué más vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues bueno, lo que vamos a comentar también es la situación que tenemos ahora en Estados Unidos con esos aranceles, porque estamos muy perdidos, prácticamente todo el mundo pensando qué es lo que quiere Trump con esos aranceles. En un primer momento parecía que era para bajar la rentabilidad del bono, ahora parece que se ha disparado y que no es por la rentabilidad del bono, ahora parece que el objetivo es devaluar al dólar, es decir, estamos muy perdidos y vamos a intentar explicar un poquito la situación que tenemos ahora mismo y que cada uno pues acabe sacando sus propias conclusiones. Vamos a ver también ese calendario económico que tenemos esta próxima semana, que es bastante interesante, al igual que veremos ese calendario de resultados empresariales que tenemos en Estados Unidos y en Europa también, donde vamos a ver que presentan resultados empresas que pueden marcar de forma importante el movimiento de los mercados. Vamos a ver también esos datos económicos que hemos sacado de Twitter esta semana. Y por último, también como cada semana veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Además, también para los que sois miembros del canal vais a tener un vídeo específico donde vamos a ver ese mega consultorio y vamos a analizar todas las acciones que me habéis pedido a fondo. Dentro de este vídeo, en un ratito, vais a ver cuáles son todas esas acciones que me habéis pedido para que quizás los que no sois miembros del canal, pero que os interese ver ese análisis de alguna de esas acciones, pues a lo mejor os interesa haceros miembros para que podéis ver también ese vídeo que será exclusivo para los miembros del canal. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Además, después del parón que hemos tenido, creo que debemos ponernos en situación de nuevo a ver qué tenemos en los mercados. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues como comentábamos, parecía que en un primer momento ese objetivo que tenía Trump con esos aranceles era provocar quizás una recesión muy rápida en Estados Unidos, ver cómo todo parecía que se venía abajo, ver también cómo esa rentabilidad del bono en Estados Unidos caía en picado para que cuando tuviesen que refinanciar su deuda, pues quizás lo hiciesen a unos tipos de interés más bajos del que veníamos viendo en los últimos meses y así, pues como decimos, poder refinanciar su deuda y pagar menos intereses. Que eso significase un coste menor para Estados Unidos al que teníamos anteriormente. Pero hemos podido comprobar como en las últimas semanas de nuevo la rentabilidad del bono en el tramo más largo de la curva en Estados Unidos ha vuelto a repuntar con bastante fuerza, ya acercada a la zona de máximos que teníamos anteriormente y ahora parece que ese escenario que parecía que era donde nos estábamos moviendo pues se ha roto. Entonces ahora nacen nuevos escenarios y ahora parece que el nuevo escenario es devaluar al dólar. ¿Por qué? Porque si consiguiese devaluar al dólar favorecería las exportaciones de Estados Unidos al resto del mundo, porque podrían comprar servicios y productos de Estados Unidos a un precio, podríamos pensar, reducido debido a esa pérdida de valor del dólar. Y la verdad que, como podéis ver, pues es algo que puede llegar a tener bastante sentido si además lo juntamos con todo el tema de los aranceles, pero la sensación que me está dando ya es que estamos dando palos de ciego y cada semana o cada 2 semanas nace una nueva teoría por la cual Trump está imponiendo esos aranceles y quiere poner el mundo patas arriba. Y la sensación que tengo es que creo que solo él y sus asesores más cercanos conocen la verdadera realidad de lo que quiere conseguir con todo esto. En mi opinión, ¿qué es lo que pienso? Pues como ya os he venido comentando en las últimas semanas, creo que el tema de los aranceles es única y exclusivamente ruido. Él por detrás tiene sus propias intenciones y yo creo que el objetivo final de todo lo que estamos viendo es acabar reduciendo el déficit en Estados Unidos, o que hemos visto como en los últimos años ha ido aumentando el gasto, imprimiendo dinero, y eso lo que ha acabado provocando es una inflación galopante en Estados Unidos. Esos datos de inflación que nos venían dando estaban muy por encima de lo que tenía que ser lo esperado, es decir, de esa situación
de tranquilidad en la economía en Estados Unidos, alrededor de un 2%, y en los últimos años ha ido aumentando muchísimo la inflación, y eso lo que ha provocado es que evidentemente los americanos pierdan capacidad adquisitiva. Si pierden capacidad adquisitiva, el consumo se acaba deteriorando y eso acaba provocando que la sociedad americana se acabe empobreciendo. Y es un problema que está muy enraizado en la economía de Estados Unidos, y para acabar con ello no va a ser nada fácil. Parece que, como os digo, hay diferentes teorías por las cuales parece que se están imponiendo esos aranceles, pero quizás detrás de todo lo que está haciendo Trump puede que se acabe siendo el objetivo. Hay que tener en cuenta que si a lo mejor Trump dijese, vale, pues yo lo que voy a hacer es reducir el gasto que está habiendo y provocar quizás una recesión también, porque cuando vemos que la economía está súper dopada, como hemos visto en los últimos años, y vemos que se reduce muchísimo el gasto y dejamos de imprimir dinero, eso lo que podría acabar provocando, sin lugar a dudas, es una recesión económica y que la sociedad no lo acabe de llevar del todo bien. Algo parecido a lo que hemos visto en Argentina con Milei. Pero es verdad que si lleva a cabo esas políticas y hace honores de ello, pues la verdad que no va a ser muy popular y a lo mejor sus propios votantes se le echan en contra. Pero si él empieza a hablar que lo que quiere es proteger la economía de Estados Unidos con aranceles y toda la película, sus propios votantes lo que van a pensar es, vale, yo voy a muerte con Trump, y lo que está buscando es proteger la economía de Estados Unidos, aunque por detrás el objetivo de Trump no sea esos aranceles, sino acabar provocando esa pequeña recesión, que es lo que él pretende, una pequeña recesión. Veremos hasta dónde puede llegar, reducir el gasto, reducir el déficit y así volver a tener una economía un poco más saneada de lo que veníamos viendo en los últimos años. Por lo tanto, como os digo, yo creo que es eso, que es única y exclusivamente ruido. Los aranceles, hemos visto caídas muy importantes en las bolsas en las últimas semanas. ¿Por qué? Pues provocado por ese ruido. Lo que pasa es que las caídas en los mercados en Estados Unidos no han empezado hace un mes, cuando empezó Trump a decir que estos iban a ser los aranceles que iban a poner. Venía ya de antes. ¿Por qué? Porque la situación económica en Estados Unidos ya venía avanzando, que no era del todo positiva. Desde el primer trimestre hay que tener en cuenta que estos aranceles se están imponiendo en el segundo trimestre de Estados Unidos. Es decir, cuidado, porque antes de la imposición de esos aranceles, la economía de Estados Unidos ya se está deteriorando. Y ahí está el kit de la cuestión, pero él considera que es mejor que se hable de los aranceles porque así él tiene el mando de cuando la economía sube o cuando la economía parece que está bajando, al igual que las bolsas. Pero por detrás el problema puede ser esa recesión o esa desaceleración de la economía de Estados Unidos. También hay que tener en cuenta, con todo lo que se está hablando, y me lo decís también en los comentarios que hablásemos un poquito de ello, es del par euro-dólar. Como os decía, estamos viendo cómo el dólar se está devaluando bastante respecto al euro, y eso puede ser en principio negativo para las inversiones en Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que aunque ahora ya hemos visto un rebote bastante importante en algunas inversiones, en algunas acciones de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que si nosotros realizamos esa inversión en dólares y esos dólares pierden valor respecto al euro, pues puede que nos acabemos perdiendo gran parte de la subida, porque al volverlo a cambiar posteriormente a euros cuando cerremos la operación, pues debido a esa pérdida de valor del dólar respecto al euro, pues al final tengamos el mismo dinero después de haber visto ese rebote. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también, y eso también puede hacer que a lo mejor no sea tan interesante la inversión en Estados Unidos para algunos inversores, y eso también puede hacer que la rentabilidad del bono en Estados Unidos no baje, porque para que baje la rentabilidad del bono en Estados Unidos se necesita que haya demanda. Pero los inversores extranjeros a lo mejor no quieren comprar deuda de Estados Unidos porque ven cómo el dólar está perdiendo valor, y si pierde valor el dólar, esa rentabilidad que nos va a dar el bono se la va a comer la pérdida de valor del dólar. Hay que tener en cuenta todo este movimiento que hay por detrás, porque puede llegar a ser también bastante importante. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que junto con todo este ruido de los aranceles, por detrás estamos viendo datos económicos que es que cada vez que van saliendo vemos cómo se van deteriorando. Veíamos el PMI de servicios en Estados Unidos, cómo se contraía, veíamos que se mantenían por debajo de las previsiones, seguimos viendo datos de la GDP Now de Atlanta que nos dice que Estados Unidos se enfrenta a una recesión, y parece que el mercado no le está haciendo caso a eso, y lo que está prestando atención al mercado es a ver si ya
se pasa todo este tema de los aranceles y volvemos a máximos. Pues cuidado, porque a lo mejor el problema que está por detrás es más importante que el de los aranceles, que se puede acabar de un momento a otro si hoy Trump se despierte y dice, vale, pues ya no va a haber aranceles. Además, tened en cuenta que está siendo, la verdad, que un poco curioso, como parece que es Trump el que mantiene las negociaciones y es él el que lleva la voz cantante y dice, pues ahora estoy negociando con China, ahora no negocio con China, ahora subo bajo aranceles. Pero como hemos escuchado esta semana, mientras parece que Trump dice que está negociando con China, han salido miembros del Estado chino diciendo que ellos no están negociando absolutamente nada con Estados Unidos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta a saber quién está diciendo la verdad, porque a lo mejor lo que se nos está contando desde los medios de comunicación no es del todo la realidad y quizás el interés que se tiene es dar una sensación de optimismo ahora mismo con el tema de los aranceles para que los inversores pierdan miedo y vuelvan a comprar, porque aunque a veces no lo parezca, creo que a Trump no le gusta que la economía de Estados Unidos, o que las bolsas, mejor dicho, vean caídas como las que veíamos hace un par de semanas. Por lo tanto, cuidado con ese tema también, porque a lo mejor las noticias que nos están vendiendo no son del todo la realidad. Así que, como os decía antes de este parón, vamos a seguir con la mente fría, vamos a seguir siendo lo más objetivos posible, y yo creo que la mejor manera de hacerlo es con los análisis técnicos de los índices, como veremos posteriormente, para ver si de verdad parece que la situación ya se está recuperando y podemos ser optimistas de nuevo y pensar en volver a máximos. Vamos a continuar con ese calendario económico que tendremos esta próxima semana, además de ese calendario de resultados. Estamos ya en ese periodo en el que se presentan resultados en Estados Unidos, resultados empresariales, y por lo tanto también hay que prestarles atención porque algunas de las empresas que presentan resultados esta semana pueden hacer mover de forma bastante importante a los mercados. Comenzamos por ese calendario económico. Fijaros que la sesión de lunes no tenemos prácticamente nada. Si nos vamos ya a la sesión del martes, pues fijaros que nos tenemos que ir a las 4 de la tarde, hora española, para ver la confianza del consumidor de la The Conference Board. Es un dato importante. ¿Por qué? Porque en este dato podemos comprobar, como venimos diciendo en las últimas semanas, qué tal se encuentra la salud del consumidor minorista, para ver si todavía tiene dinerito suficiente para seguir consumiendo, porque el consumo es la clave del crecimiento económico. Si no hay consumo, no hay demanda y al final la economía se acaba enfriando y podríamos acabar entrando en recesión. También muy importante a las 4 de la tarde la encuesta JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos. Si nos vamos ya a la sesión del miércoles, tenemos el dato del desempleo, el cambio de desempleo en Alemania, dato importante también para ver si la principal economía europea se está enfriando. También vamos a tener el PIB de Alemania trimestral. Fijaros cómo el anterior dato que tuvimos fue negativo, ya se espera, esa previsión es que sea positivo ese dato. Veremos a ver si consigue revertir esa situación Alemania tan negativa que veníamos viendo en los últimos trimestres. También tenemos el IPC de Alemania, dato importante. A las 2:30 de la tarde el miércoles tenemos el PIB trimestral en Estados Unidos. Es una previsión, cuidado, porque va a ser el primer dato que tengamos del primer trimestre, primer dato oficial del primer trimestre de la economía de Estados Unidos. El único dato que nos estaba anticipando que se estaba enfriando la economía de Estados Unidos es el de la Fed, de la JP Now de Atlanta, que es el que nos marcaba que Estados Unidos podría entrar en recesión este año. Pero ahora ya tenemos el dato oficial del PIB de ese primer trimestre en una previsión, por lo tanto va a ser clave este dato. También tendremos los precios del gasto, el consumo personal subyacente, también muy importante. Y ya, si nos vamos a las 7 de la tarde, tendremos de nuevo la actualización del dato de la GDP Now de la Fed de Atlanta, para ver también cómo puede avanzar esa economía de Estados Unidos. La sesión del jueves es festivo en prácticamente toda Europa, y en Estados Unidos sí que tendremos datos importantes. Tendremos las peticiones de subsidio por desempleo, como vemos cada jueves. Ojo con el dato del PMI manufacturero en Estados Unidos. El último fue por encima de lo esperado, fue bueno, lo único que el PMI no manufacturero, el de servicios, pues fue peor de lo esperado. A las 4 de la tarde, fijaros cómo tenemos el manufacturero del ISM, que la previsión es que continúe corrigiendo, eso podría ser bastante negativo. Y si nos vamos ya a la sesión del viernes, pues fijaros cómo aquí ya tenemos una batería importante de datos en Europa, con esos PMIs manufactureros, el IPC en Europa, es decir, datos que debemos prestar atención, aunque como venimos comentando en las últimas semanas y meses, parece que los datos europeos no están siendo de especial relevancia, y ahora mismo con todo el tema de los aranceles incluso
ni los datos económicos en Estados Unidos, a no ser que se saliesen muchísimo de esas previsiones. Tenemos a las 2:30 de la tarde, fijaros, nóminas no agrícolas en Estados Unidos, y muy importante también a las 2:30 de la tarde, la tasa de desempleo en Estados Unidos. La verdad que no tenemos nada más de esos datos económicos esta semana, pero que, aunque parezca que no haya demasiados, creo que pueden ser bastante importantes. Y en mi opinión, la clave de esta semana pues son ese calendario de resultados, esa presentación de resultados que tendremos. Importantes los que vamos a ver en España. Vamos a tener acciones como el Banco Santander, fijaros, Iberdrola, que presenta resultados el miércoles, es decir, puede provocar también movimientos en el IBEX 35, pero la clave va a estar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta semana comienza la presentación de esas empresas que son la punta de lanza de la subida de las bolsas en Estados Unidos. Algunas de ellas, pues fijaros, tenemos en la sesión del martes a Visa, tenemos a Coca-Cola. Si nos vamos a la sesión del miércoles, tenemos a Microsoft, tenemos Meta, Qualcomm, Caterpillar, es decir, acciones muy pero que muy importantes. Pero yo creo que el punto más gordo le tenemos en la sesión del jueves con Apple y Amazon. También tenemos Mastercard y McDonald's. En la sesión del viernes ya no tendremos ningún dato bastante relevante, solemos verlos en la parte anterior de la semana y son muy importantes estos datos económicos, les debemos vigilar. De hecho, es probable que esta semana, cuando presente el resultado, analicemos esas acciones y veremos cómo a través de Investing Pro podemos sacar alguna contraconclusión de lo que podemos esperar de esos resultados, pero como os digo, son muy importantes esos resultados, no tanto con lo que ahora veamos que son los resultados del primer trimestre, sino con la previsión que se dé a posteriori para los próximos trimestres. ¿Por qué? Porque es cuando se puede empezar a notar el deterioro de la economía de Estados Unidos. Todas esas turbulencias que han llegado ahora con el tema de los aranceles y que pueden afectar de forma cierta a muchas empresas, se están empezando a aplicar este segundo trimestre. En el primer trimestre no veíamos aplicación de los aranceles y estas empresas que principalmente son de servicios son las que van a tener que buscarse la vida para que esos aranceles no les acaben pasando factura, porque si les acaban pasando factura puede que esos resultados económicos empresariales que veamos los próximos trimestres se empiecen a deteriorar de forma importante. Por lo tanto, ahí yo creo que va a estar la clave, no tanto el dato que tengamos ahora, sino ese guidance o esa previsión que den para los próximos trimestres, a ver cómo le puede afectar. Y una de ellas, o dos de ellas, que son claves, son Apple y Amazon. Por eso os digo que la sesión del jueves va a ser clave. Presentan resultados a cierre de la sesión en Estados Unidos, así que el movimiento lo acabaremos viendo en la sesión del viernes. Y bien, vamos a continuar con esos datos económicos que hemos sacado de Twitter esta semana. Y quizás el dato que tenemos delante pues es el más optimista. Cuando tenemos datos negativos lo decimos, y cuando vemos datos que pueden ser positivos pues también lo decimos. Y fijaros lo que nos dicen Ryan Detrick. Lo que nos dice es que, teniendo en cuenta que esta semana ha sido muy alcista para la bolsa en Estados Unidos, especialmente para el S&P 500, es que hemos visto una subida consecutiva en 3 sesiones de más del 1,5%, y que es algo que no se suele ver en mercados bajistas, todo lo contrario, se suele ver en mercados alcistas, y que en la mayoría de las veces que sucede esto, el mercado continúa siendo alcista y acabamos viendo un aumento de la rentabilidad promedio del índice del 21,6%. Por lo tanto, lo que hemos visto esta semana puede ser quizás una señal bastante positiva. Además, aunque no lo vamos a ver, ninguno de estos datos también ha aumentado muchísimo la amplitud del mercado, eso es muy positivo. Esos son señales que nos marcan que a lo mejor ya hemos visto lo peor y nos vamos a acabar recuperando. Vamos con el siguiente de los datos, que es justo del lado contrario. Como veníamos viendo desde mitad de febrero aproximadamente, la GDP Now de Atlanta nos está marcando que quizás la economía en Estados Unidos se va a desacelerar de forma importante. Y quizás cuando salió este primer dato de la Fed de la GDP Now de Atlanta, lo que nos acabamos viendo en los mercados es una caída bastante importante, y es cuando empezamos a ver la actual tendencia bajista que estamos viendo en los índices. Lo que hemos visto en las últimas semanas simplemente ha sido la última caída de esa tendencia bajista para ahora ver un rebote importante, pero esa tendencia bajista se sigue manteniendo y comenzó cuando empezamos a ver esos datos importantes donde nos está marcando que la economía en Estados Unidos puede entrar en recesión. Vemos constantemente cómo se va actualizando el dato, y como podéis ver en este gráfico, pues no ha mejorado mucho la situación de la GDP Now de Atlanta. Por lo tanto, cuidado, porque seguimos teniendo datos negativos que nos marcan que la situación en Estados Unidos puede seguir siendo bastante complicada.
El siguiente de los datos es muy importante porque ahora mismo hay una sensación en el mercado de que quizás puede llegar una recesión a Estados Unidos y ver caídas en las bolsas, quizás americanas, pero que quizás a lo mejor Europa se salva de esas caídas en los mercados. Y si tenemos en cuenta este gráfico, lo que podemos ver es que normalmente cuando acaba corrigiendo la bolsa de Estados Unidos, pues acaban corrigiendo el resto de bolsas mundiales. Por lo tanto, cuidado con sacar esas conclusiones porque normalmente no acaba sucediendo así. Que es probable que a lo mejor las caídas llegasen más tarde a Europa si vemos que ya se consolida ese mercado bajista de Estados Unidos. Sí, pero eso no va a implicar que sigamos viendo una tendencia alcista en Europa, mientras que en Estados Unidos comenzamos una importante o larga tendencia bajista. El siguiente de los gráficos es de Tochamizo y la verdad que me parece también muy interesante porque representa muy bien lo que hay ahora mismo en los mercados y en el mundo de la inversión. Y fijaros cómo anteriormente, los últimos años, los últimos 20 años, lo normal era irse hacia la inversión activa, es decir, compro, vendo acciones, gestionamos una cartera, ahora compro una, ahora vendo la otra, pero durante los últimos años pues hemos visto cómo ha ganado gran importancia la inversión pasiva, es decir, indexarnos a índices, ir rebalanceando quizás esa cartera una vez al año, pero no ir comprando y vendiendo acciones constantemente. ¿Por qué? Pues porque hemos visto cómo los índices lo han venido haciendo muy bien, sobre todo en Estados Unidos. Pero esto a la vez también es un riesgo, porque aunque al comprar el SP500, por ejemplo, estemos comprando acciones muy importantes como son Apple, Nvidia, Microsoft, también estaríamos comprando otras acciones que la verdad que su situación a lo mejor no es tan positiva como esas acciones. A lo mejor, aunque parezca que la situación global es muy buena, cuidado porque dentro de toda esa cartera que estaríamos comprando al indexarnos a ese SP500, por ejemplo, pues a lo mejor también estaríamos comprando cositas que no están tan bien ahora mismo en el mercado o el funcionamiento propio de su empresa. Y vamos con el último de los datos, también muy interesante, que es de José Luis Carpatos, y aquí estamos viendo los mercados bajistas que ha habido en el SP500 en Estados Unidos desde el año 1956. Y como podéis ver, cuando llegamos a una caída del 20% es cuando se considera que tenemos un mercado bajista en el SP500, como hemos visto en las recientes caídas. Y fijaros que no siempre que acabamos viendo un mercado bajista en las bolsas, eso se convierte en una recesión económica. Sí que es verdad que la mayoría de las veces sí, 8 de cada 13 veces que hemos tenido esa recesión económica, que hemos tenido esa caída importante en las bolsas, hemos visto que venía acompañado de una recesión económica, pero en las otras 5 ocasiones pues no hemos tenido una recesión económica la más cercana en enero de 2022. ¿Qué es la clave de todo esto? Pues que bien, si ahora mismo lo que estamos viendo es que Estados Unidos se puede enfrentar a una recesión económica, fijaros cómo la media de las caídas cuando vemos recesión económica y cuando no viene recesión económica, lo normal es ver caídas alrededor del 27% y cuando viene acompañada de recesión económica las caídas son más fuertes, del 36,6%. ¿Esto qué nos hace pensar? Que si en realidad vamos a ver una recesión económica en Estados Unidos, puede que con las caídas que hayamos visto hasta ahora no sea suficiente y todavía nos quede algo más de caída. Por lo tanto, mucho cuidado si tenemos en cuenta este gráfico porque nos podría estar haciéndonos notar que a lo mejor todavía el mercado bajista no habría llegado a su fin si nos enfrentamos a una recesión económica en Estados Unidos, y para ello los datos económicos que veamos las próximas semanas y meses serán totalmente claves. Y bien, vamos a continuar con el análisis de los índices. Como vais a ver, la lectura de esta semana parte de que cuando empezamos a ver esas caídas tan bruscas a principios de abril debido a esa imposición de los aranceles, pues habíamos visto cómo en Europa veníamos de una situación bastante positiva donde veíamos que estábamos totalmente dentro de una tendencia alcista y a lo mejor valorábamos una simple corrección para dar continuidad a la subida, mientras que en Estados Unidos lo que estábamos viendo era que ya nos encontrábamos o que estábamos muy cerca de confirmar una nueva tendencia bajista. Ahora que ya ha pasado ese shock tan importante por los aranceles y que parece que ya no importan tanto a los inversores, pues parece que hemos vuelto a la situación inicial, justo antes de esa imposición, de cuando salió Trump con ese cartel donde decía todos los aranceles que iba a poner. Y la situación ha vuelto justo antes donde veíamos esa imposición. Fijaros cómo
en el IBEX 35 hemos visto una recuperación totalmente en V. Si esto lo viésemos o lo estuviésemos viendo en Estados Unidos, podríamos ser totalmente optimistas para pensar que se va a mantener la subida, que una vez más ha sido un simple susto para seguir manteniéndonos al alza. Pero como veréis posteriormente, la situación es bastante diferente. Como os digo, en Europa, fijaros, el IBEX 35 ha repuntado con mucha fuerza y estamos muy cerca de esos máximos que veíamos a finales de marzo. Ha recuperado la media 200, la media de 70 sesiones y hemos vuelto por encima de esa zona de los 12.800 puntos, que era totalmente clave, porque si esa zona hubiese actuado como resistencia, al igual que la media de 70, y hubiese vuelto a corregir, podríamos pensar que estamos comenzando una tendencia bajista. Pero de momento lo que nos marca el IBEX 35 es que es un simple susto lo que hemos visto en las bolsas. ¿El problema cuál es? Lo que hemos comentado antes en esos datos económicos que sacábamos de Twitter, que normalmente cuando vemos que Estados Unidos está dentro de una tendencia bajista en las bolsas, se acaba contagiando al resto del mundo. Eso es lo que nos tiene con la mosca detrás de la oreja y eso es lo que nos va a marcar que si no se recupera de forma importante Estados Unidos, al final Europa se acabe contagiando de esa también tendencia bajista que estamos viendo en Estados Unidos. Pero como os digo, en el IBEX 35 lo ha hecho muy bien, hemos vuelto a esa zona de máximos y de hecho, si esta semana continuamos manteniéndonos al alza en las bolsas, es muy probable que acabemos marcando de nuevo un máximo este año. Después de los máximos que veíamos en marzo, fijaros donde alcanzamos la zona de los 13.500 puntos. Está haciendo muy bien el IBEX 35, apoyado principalmente por el sector financiero, el sector bancario, que ha tenido una vuelta muy, pero que muy importante, totalmente vertical. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros que las velas ya desde la semana pasada han sido muy positivas. Fijaros cómo la pega que le podemos poner y que no es menor, la pega es que fijaros cómo el volumen que hemos visto de las últimas semanas donde hemos visto esa recuperación en V ha sido excesivamente bajo. Y eso es muy, pero que muy preocupante. Os lo digo de verdad, eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque si ahora lo que estuviésemos viendo es el comienzo o la continuidad de la tendencia alcista anterior, deberíamos haber visto cómo entraba de nuevo bastante volumen. Pero de momento no lo hemos visto. Eso que nos indica que quizás el rebote ha sido más por una retirada de la oferta o quizás que ha pasado un poco ese pánico más que por una entrada masiva por la demanda con volumen que nos marque que de forma cierta vamos a continuar manteniéndonos al alza. Además, fijaros cómo con el cierre que hemos visto esta semana se sigue manteniendo la divergencia que teníamos anteriormente y de hecho el RSI ahora se ha quedado muy alejado de la zona de 70. ¿Que es muy positivo el cierre de esta semana? Sí. Hemos cerrado en máximos. Lo normal es que esta semana continuemos viendo nuevos máximos con este cierre. Pero cuidado con esas señales tan negativas. Habíamos visto cómo tras las caídas se ha producido un cruce a la baja en el MAC que nos marcaba venta, pero ahora parece que se está revirtiendo. Si la próxima semana cerramos de nuevo en positivo, es probable que se revierta y nos dé una buenísima señal de compra. En el gráfico mensual, pues fijaros que la vela es buenísima, es espectacular. Es una vela clarísimamente de fortaleza. Que simplemente el IBEX 35 ha caído por ese miedo, por ese pánico, pero que luego cuando hemos vuelto a ver que se mantenía la calma, la recuperación ha sido brutal. Como os digo, es un síntoma clarísimo de fortaleza. ¿Qué necesitamos? Pues que en estas 3 sesiones que nos quedan de mes veamos un cierre muy cercano a la zona de máximos, a donde estamos ahora mismo, y que no se acabe deteriorando. Eso será, como os digo, muy positivo para pensar que los próximos meses van a ser muy alcistas. Este tipo de velas, como os digo, son muy pero que muy positivas. Vamos a continuar con el DAX. No hemos vuelto de forma tan clara como en el IBEX 35 a la zona de máximos, pero sí que hemos visto una recuperación bastante importante y tenemos señales bastante positivas, como es la recuperación de la media de 200, la media de 70 sesiones y ahora la pega que le podemos poner al DAX es que nos mantenemos por debajo todavía de ese soporte que teníamos en la parte alta que veíamos en los primeros meses del año. Fijaros cómo también ha vuelto hasta justo donde empezaba a caer tras la imposición de los aranceles y ahí cuando empezó esa imposición no había una tendencia bajista, por lo tanto ahora eso ha provocado que cuando hemos vuelto a la calma se haya recuperado muy pero que muy bien. También echamos de falta algo de volumen, como decíamos en el IBEX 35. Si esta semana vemos que se mantiene por encima de la zona de los 22.250 puntos, es muy probable que
acabemos viendo una vuelta de nuevo muy cerca a máximos. Tenemos un gap pendiente en los 22.830 que quizás puede ser un buen objetivo ahora mismo para el DAX. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros, las velas semanales han sido buenísimas. ¿Qué pasa? Que hay muy poquito volumen, muy poquito. Ese es el problema. Por lo tanto, vamos a ver si al final acaba entrando de forma cierta ya bastante volumen para pensar que viene una recuperación importante para continuar con la tendencia alcista. Y en el gráfico mensual, al igual que sucedía en el IBEX 35, la vela es espectacularmente buena. Os lo digo de verdad, es muy buena esta vela. Y esta vela que estamos viendo en el IBEX y en el DAX, lo que nos marca es que si en Estados Unidos vuelve a la calma y se acerca a la zona de los 5.800, 6.000 puntos, Europa puede volar en el gráfico y puede seguir alcanzando nuevos máximos crecientes, porque aun con momentos de dudas que todavía hay en Estados Unidos, la recuperación ha sido prácticamente en V. Si empezamos a ver algo más de optimismo, Europa, como os digo, puede volar, pero necesitamos ver la confirmación en Estados Unidos, y para ello vamos a ver qué tenemos en los índices. Fijaros cómo la situación es muy diferente ya si nos vamos al Dow Jones. Fijaros cómo en este caso, desde febrero veníamos viendo ya una clara tendencia bajista después de formar un doble techo. Hemos perdido la media de 70, la de 200 sesiones, y cuando llegó el principio de abril, con esa imposición de los aranceles, vimos una caída muy fuerte que simplemente consolidó la tendencia bajista que ya veníamos viendo de antes. Ahora simplemente se ha recuperado un poquito, pero seguimos viendo una tendencia bajista en el Dow Jones. No tiene nada que ver con lo que vemos en el IBEX y en el DAX. ¿Cuándo podríamos empezar a hablar de que ponemos fin a la tendencia bajista que hemos visto desde febrero, que ya vamos a recuperar la tendencia alcista anterior y que seguiremos viendo un año positivo en las bolsas si conseguimos superar esa media de 70 y de 200 sesiones, que está a los 41.600 puntos, justamente donde se cerraría el gap que dejó en la sesión del jueves 3 de abril, tras esa imposición de los aranceles? Es una zona, como os digo, totalmente clave. Y recordad que el último vídeo del resumen semanal decíamos, cuidado, porque estamos viendo en Estados Unidos cómo los índices están produciendo ese cruce de la muerte entre la media de 50 y la de 70 sesiones. Está confirmado ya en todos los índices. Nosotros solemos utilizar la media de 70 y la de 200 sesiones. Y en estos casos coge especial relevancia utilizar la media de 70. ¿Por qué? Porque cuando vemos caídas muy bruscas, el movimiento de la media de 50 es más rápido y quizás nos puede dar alguna señal equivocada o alguna señal en falso, pero la de 70 va más despacio. Y un cruce a la baja de la media de 70 con la media de 200 en un gráfico diario tiene mayor fiabilidad que la de 50 con la de 200, y ya se está produciendo. Estamos justamente ahí en el Dow Jones. Y como ya saben, en el Nasdaq y en el S&P ya se está dando. Y eso es muy negativo. Y eso lo que nos está marcando es que estamos dentro de una tendencia bajista en Estados Unidos. ¿Se puede revertir? Sí, pero ahora mismo lo que tenemos en los índices americanos es una tendencia bajista. Y lo que estamos viendo hasta ahora y hasta que no supere la zona de los 41.700 puntos es una tendencia bajista. La situación no es la misma. En Europa no la es, pero en Estados Unidos es esta. Si en Estados Unidos, en el Dow Jones, estuviéramos viendo a los índices por encima de los 42.800 puntos o los 43.000, que es más o menos donde se encuentra por gráfico en Europa los índices, no estaríamos diciendo esto, pero es lo que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, por técnico no podemos ser para nada optimistas. Fijaros cómo tenemos una zona clarísima de resistencia en los 40.800 puntos, puede seguir avanzando hasta esa zona y a partir de ella es cuando atacaría esas medias de resistencia de 200 sesiones. Mientras tanto, puede ser un simple rebote técnico en toda la caída, nada más. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros cómo el rebote llegó desde esa media de 200 sesiones, justo donde teníamos marcado, y fijaros cómo en el Dow Jones no hemos conseguido ni superar la media de 70 de momento. Eso es negativo, es muy negativo. Necesitamos recuperarla ya esta próxima semana. La pusimos en duda en octubre de 2023, la recuperación fue muy clara. La pusimos en duda en marzo de 2023, la recuperación fue muy clara. Y la anterior vez que perdimos la media de 70, se fue hasta ella y no la recuperó, fue en 2022, cuando vimos que estábamos en un claro mercado bajista que acompañó a los índices durante todo el año. Ese es el verdadero riesgo. Mucho cuidado, ¿vale? Y fijaros cómo también hemos visto como la recuperación de esta semana pues tampoco ha entrado demasiado volumen.
Sí que es verdad que la vela que veíamos la semana del 7 de abril se recuperó muy bien, con mucho volumen, pero ahora estamos echando en falta algo de volumen. Y si cogemos el gráfico mensual, pues aquí tenemos quizás la señal más negativa. ¿Cuál es? Pues que fijaros, el MAC no está dando señal de venta. Y cuando se ha producido esa señal de venta anteriormente, en el mensual ha sido muy negativo. La última en 2022, al comienzo de la caída. Y estuvimos unos cuantos meses más corrigiendo. Por lo tanto, mucho cuidado. El volumen, fijaros, altísimo con las caídas. Y la vela que estamos viendo este mes, a no ser que acabemos estas 3 sesiones que quedan muy cerca de la zona de los 42.000 puntos, la vela, en mi opinión, sigue siendo negativa, aunque veamos una mecha bastante larga por abajo. Una cola. Me parecería todavía negativa. ¿Por qué? Porque claramente seguiríamos marcando nuevos mínimos decrecientes este mes, con una caída del 4,5% en el Dow Jones. Veremos a ver si sigue recuperando esta próxima semana, estos 3 días que tenemos para el cierre de mes, o por el contrario continúa la corrección. Si nos vamos al Nasdaq, pues fijaros cómo aquí la recuperación ha sido más importante que en el Dow Jones, pero tampoco ha cambiado la tendencia bajista que llevamos viendo desde febrero. ¿Cómo viraría? Si conseguimos superar esa zona de los 20.000 puntos con claridad y superamos de nuevo la media 70 de 200 sesiones y vemos que ya no actúa como resistencia, también poquito volumen con el rebote que hemos visto esta semana, y ahora estamos en una anterior zona de soporte. En la primera caída que habíamos en febrero se formó un soporte alrededor de los 19.500 puntos y ahí es donde estamos ahora mismo. Es decir, puede ser un simple rebote técnico dentro de una tendencia bajista. En el gráfico semanal, pues fijaros como aquí sí que es verdad que tenemos una señal bastante positiva, que es la vela envolvente que ha dejado esta semana, y es el cierre por encima de la media de 70 sesiones. Eso, sin lugar a dudas, es positivo, pero hay que darle continuidad. Esta semana nos abre la puerta esta vela a volver hasta la zona de los 20.600 y eso creo que sería muy positivo, porque eso nos podría hacer pensar que aquí se acaba ya toda la caída que llevamos viendo desde febrero y podremos continuar con la tendencia alcista, pero necesitamos la confirmación. Y en el gráfico mensual, pues en este caso la vela sí que me parece muy positiva, porque se ha recuperado de toda la caída, de una caída que llegó a ser de casi el 20% este mes, y se ha recuperado. Lo negativo, fijaros el MAC, señal de venta, que ya la vimos en 2022 y acompañó a caídas muy importantes, pero veremos a ver qué tiene más fortaleza, si la vela que podría dejar a final de mes si se mantiene en la zona actual o esa señal de el MAC. La verdad que podemos pensar que tiene más fiabilidad el MAC, pero yo creo que esa vela nos puede marcar que quizás si acabamos viendo un cierre positivo, que no se acabe deteriorando, a lo mejor nos vayamos de nuevo por debajo de los 19.000 puntos o los 18.700, donde estaban los mínimos que teníamos el mes anterior. Sí que es verdad que, bueno, en ese caso, si los perdiese, no sería muy positiva el cierre mensual y podríamos pensar que podemos seguir corrigiendo el próximo mes, pero mientras tanto, yo creo que esta señal que estamos viendo en el MAC, acompañado a la vela que tenemos ahora que nos marcaría que el mes siguiente puede ser positivo, esa señal se podría acabar revirtiendo y eso sería muy positivo. En el SP500, el principal índice de referencia, pues fijaros cómo pasa exactamente lo mismo. Desde febrero tenemos una clara tendencia bajista. Sí que es verdad que si fijaros, si trazamos la directriz, parece que con el cierre que vimos esta semana hemos roto esa directriz bajista de la tendencia y eso podría ser positivo. Tenemos un gap, la zona de los 5.575, que yo creo que es donde se puede dirigir al comienzo de esta semana, alcanzar esa zona, cerrar ese gap, y si cerrase ese gap y se mantiene la alza podría ser muy positivo, podría ser el impulso necesario para superar la media 70 de 200 sesiones y confirmar el final de la tendencia bajista. Y eso probablemente a lo mejor unas semanas o meses nos mandaría de nuevo muy cerca de la zona de máximos, alrededor de los 6.000 puntos. De momento tenemos alguna que otra duda. Vamos a ver ese gap, si actúa como resistencia o es la señal de que ya ha finalizado la caída. Mientras tanto, zonas que debemos vigilar para pensar que podemos ver simples retrocesos. Evidentemente esta semana ha sido muy alcista y podemos ver un simple retroceso, correcto. Quizás la zona de los 5.280, este gap que tenemos por aquí, podría ser una simple corrección, algo así, y que no deterioraría la situación de seguir manteniéndonos al alza.
para poner fin a la tendencia bajista. Pero si acabase perforando esa zona, cuidado porque esto podría volver a hacer así. Y evidentemente la situación se complicaría muchísimo. De nuevo en el SP500 tendríamos continuidad a la tendencia bajista y eso nos marcaría marcar nuevos mínimos respecto a lo que teníamos en abril. Por lo tanto, la situación, como veis, pues necesita confirmarse esta próxima semana, este cierre mensual. El semanal, fijaros, la vela ha sido buenísima, vela envolvente, cierre por encima de la media de 70, muy positivo. Vamos a ver si esta semana tenemos la confirmación, porque el volumen ha sido muy alto y tenemos alguna que otra duda. Fijaros cómo la vela de la semana pasada fue negativa, pero el volumen fue muy bajito, muy bajito. ¿Eso que nos marcaba? Que a lo mejor pues era una simple corrección para continuar con el rebote que había comenzado la semana anterior, donde veíamos que tenía mucho volumen. El problema cuál es, que esta semana estamos viendo que de nuevo hay poquito volumen con el rebote y eso puede ser un factor en contra para pensar que puede continuar la subida. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo tenemos el cruce a la baja en el MAC, que nos marcaría el comienzo de un mercado bajista, como vimos en el año 2022, y de momento la vela, pues bueno, si se acaba recuperando un poquito más de cara a cierre mensual y vemos que recupera a lo mejor los 5.600 puntos, pues a lo mejor va a quedar una vela bastante positiva, una vela claramente de vuelta, de formación alcista para continuar con las subidas los próximos meses. Si en cambio se deteriora de cara al comienzo de esta semana, donde ya va a finalizar el mes, pues cuidado porque podríamos dar continuidad a la corrección, como veíamos en el gráfico diario. El Bitcoin, pues hemos visto un rebote muy pero que muy importante, fijaros. Y ha superado en las zonas 91.280 puntos. Fijaros cómo la corrección, decíamos, el objetivo está en los máximos que teníamos, en los 73.600 puntos. Justo nos fuimos hasta ellos y a partir de ahí ha rebotado. De hecho, ha salvado el cruce a la baja de la media extendida de 200 sesiones. Eso es positivo. ¿Qué necesitamos ahora? Consolidarnos sobre los 91.200 puntos. Ahí está la clave. Si conseguimos consolidarnos sobre esa zona, nos podemos ir a marcar nuevos máximos históricos. Que no quepa ninguna duda. Pero necesitamos consolidarnos sobre esa zona. Porque de poco valdría que ahora, una vez superada, volviésemos a corregir, perdiésemos la media 270 sesiones, eso nos marcaría que aquí hemos visto una ruptura en falso, y cuando vemos rupturas en falso, la siguiente caída es muy fuerte, y podríamos entrar en el terreno de este movimiento lateral. Es cierto que la vela semanal y mensual es muy positiva, como ahora veremos, pero fijaros cómo parece que simplemente estamos volviendo al suelo del movimiento lateral que teníamos en la parte alta. Necesitamos confirmar esta semana que continuamos con la subida. Y como os decía, el gráfico mensual es muy positivo este mes. Muy positivo. Vamos a ver ese cierre, a ver con las últimas sesiones que quedan. El petróleo, pues aquí está el verdadero problema. Fijaros cómo hemos vuelto hasta la zona de los 67 y no conseguimos mantenernos sobre ella. Y fijaros que esa zona es la que marcábamos, los 67, un poquito más abajo, 65... Puede ser también esa zona, superarla, la que nos marca es que nos alejamos de una recesión. ¿Por qué? Pues porque cuando llega una recesión económica se reduce mucho el consumo y el precio del petróleo cae. ¿Por qué? Porque si se reduce el consumo, se reduce la demanda de petróleo, llega una recesión económica y vemos esas caídas en el petróleo, como hemos visto siempre que ha habido una recesión económica. Si ahora vemos que no se acaba de recuperar de forma cierta el precio del petróleo y continuamos con la tendencia bajista, eso nos marca que nos vamos a una recesión económica. Y si nos vamos a una recesión económica y recordamos ese gráfico que veíamos en la sección donde veíamos los datos importantes de Twitter, lo que nos marca es que todavía le podría quedar más caída a los índices. El oro, pues cuidado. Cuidado porque, aunque sí es verdad que ha mantenido la subida, hemos visto nuevos máximos históricos esta semana en el oro. Si cogemos las velas semanales y mensuales, cuidado. Este tipo de vela nos puede marcar un techo. Un techo que por vela semanal podría ser un movimiento lateral, a lo mejor de unas semanas, y que a lo mejor no tenga tanta fortaleza para seguir manteniendo nuevos máximos históricos en el gráfico. Y en el gráfico mensual, cuidado porque si acabásemos viendo que esta semana a cierre mensual continúa esa corrección, podría acabar dejando también una vela de indecisión. Y eso podría ser peligroso. Y eso nos podría marcar el final de toda la subida. Fijaros cómo por aquí pasó algo parecido en agosto de 2020. Y luego vimos durante 3 años un movimiento lateral. Con unas caídas importantes. Y luego, y así es cuando comenzó la subida tan fuerte a principios del pasado año. Fijaros cómo
En 2011 también vimos algo parecido, subidas muy fuertes y empezamos a ver velas muy feas, cierres mensuales y comenzó una caída importante. Por lo tanto, ojo con este tipo de velas, que son tan largas y al final acaban dejando una sensación de indecisión. Vamos a ver cómo acaba cerrando el mes. Evidentemente, si estas 3 sesiones continúan una subida muy fuerte, no vamos a tener ningún problema en seguir con la subida. Y el VIX, pues fijaros que el VIX pues, ha representado muy bien lo que hemos visto en los mercados. Hemos visto unas caídas muy fuertes donde el VIX se disparaba y ahora que ha vuelto la calma, pues parece que volvemos por debajo de esa zona de 30, donde el mercado ahora mismo pues parece que se ha empezado a recuperar y hemos visto un pequeño rebote. Pero fijaros cómo se mantiene sobre esa media de 70 sesiones y seguimos viendo cómo se mantienen los mínimos crecientes. Eso es negativo y es lo que veníamos comentando en las últimas semanas. El problema del VIX no es ver un repunte tan fuerte como el que veíamos en agosto dentro de un movimiento lateral. Eso no es peligroso, eso significa que simplemente son shocks en el mercado que se acaban recuperando en un par de semanas o 3. El problema que veníamos viendo en el VIX es que parecía que se estaba formando una tendencia alcista por encima de esa media móvil de 200 sesiones del gráfico semanal. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque eso nos marca que comenzamos una tendencia bajista en el medio y largo plazo. Y ahora mismo, aún con la relajación que estamos viendo en el VIX, se puede seguir manteniendo esa tendencia alcista. Que la vela mensual que está dejando nos podría marcar que volvemos a un terreno de calma, sí, pero cuidado, porque en diario, en semanal, esto nos marca que podemos seguir con la tendencia alcista en el VIX, o que se va a mantener en una zona muy peligrosa, que sería entre la zona de los 22 aproximadamente y la zona de 30, y eso marcaría que a lo mejor no está tan claro que podamos recuperar esa tendencia alcista en los índices. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar, pues creo que son muy diferentes las que podemos ver en Europa y en Estados Unidos. Hemos vuelto al punto de partida, donde comenzó todo ese ruido con los aranceles. Hemos visto cómo Europa se recuperaba muy bien y ha vuelto al comienzo de esas caídas. En el caso del IBEX 35, como estamos justamente en máximos, hemos vuelto prácticamente a la zona de máximos, pero en Estados Unidos ya arrastrábamos una tendencia bajista que no se ha revertido con el rebote que hemos visto ni esta semana ni las semanas anteriores. Seguimos teniendo una situación bastante negativa. ¿Qué pasa? Que el movimiento ha sido muy brusco, pero si hubiera sido un movimiento más relajado, evidentemente seguiríamos pensando que estamos claramente en una tendencia bajista. Ahora hay mucho optimismo y ahora se piensa que ya el problema ha pasado. Puede haber pasado el problema de los aranceles en teoría porque los inversores ya no le dan demasiada importancia, pero la tendencia bajista que comenzó en febrero vino provocada porque veíamos que los datos económicos se estaban deteriorando de forma importante en Estados Unidos y eso no ha cambiado y eso no va a cambiar de un día para otro, diga lo que diga Trump de los aranceles, y eso es muy peligroso. Y como veníamos viendo en las últimas semanas, se están produciendo señales muy negativas en los índices americanos que lo que nos está marcando es que comenzamos una tendencia bajista, como es el cruce de la media de 50 con la de 200, ahora también la de 70 y esa señal de venta en el MAC. Cuidado, ¿vale? Cuidado porque a lo mejor si no vemos una recuperación muy rápida y más fuerte de la que hemos visto hasta ahora para que se reviertan esas señales las próximas semanas, la situación podría complicarse los próximos meses. Y el resto de activos, pues bueno, el Bitcoin un rebote muy bueno, necesita consolidarse sobre esa zona clave que hemos dicho. El petróleo nos está marcando que estamos más cerca de una recesión que de que esto todo haya sido un simple susto. El oro, ojo, porque nos da señal de agotamiento si cogemos esas velas semanales. Y el VIX lo que nos marca es que todavía podemos estar dentro de esa tendencia bajista. Como os comentaba al principio del vídeo, esta semana, además de este vídeo de resumen semanal que estáis viendo, vamos a tener un vídeo especial para todos aquellos que sois miembros del canal, donde tendremos un mega consultorio. Estas 22 acciones son las que vamos a analizar en ese mega consultorio, las veremos en un gráfico diario, semanal y mensual. Estos vídeos, como os digo, son solo para los miembros del canal, pero si alguno que no es miembro del canal, pues a lo mejor está interesado en también ver el análisis a fondo de todas estas acciones, pues que sepáis que si os hacéis miembros, pues también vais a poder ver este vídeo y todos los anteriores que hemos visto para que veáis que vamos aportando valor constantemente con vídeos exclusivos que la verdad que en mi opinión creo que pueden ser bastante interesantes. Así que ya sabéis, los que seáis miembros del canal, después de este vídeo nos veremos con ese mega consultorio.
Y bien, vamos a comenzar con vuestra sección, que es la sección en la que analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es OHL. Fijaros cómo la caída se fue hasta esa zona que veíamos en los análisis diarios que podría actuar como soporte, la zona 0,28, 0,27 aproximadamente, donde estaba el suelo, que veíamos en el último trimestre del pasado año, y a partir de ahí ha comenzado a rebotar. Hemos superado la zona de los 0,315, es una zona positiva para pensar que se mantiene sobre ella. De hecho, parece que está haciendo un suelo redondeado, eso también es positivo. Y ahora, si vemos que continúa con el impulso, el objetivo podría estar aquí, en la media de 70 y 200 sesiones, alrededor de los 0,37. ¿Por qué? Pues porque esa media de 70 y 200 sesiones ya actuaron como soporte cuando vimos la subida desde noviembre del año pasado. Y ahora podrían empezar a actuar como una resistencia en caso de ver un rebote. Por lo tanto, podríamos darle todavía un poquito más de continuidad al alza. Además, también cerrar ese gap que dejó en la sesión del 28 de marzo. Si seguimos con Farmamar, pues fijaros cómo habíamos visto que en la última subida ya no teníamos tanta fortaleza como en la que habíamos visto en octubre, no teníamos tanto volumen y decíamos cuidado porque quizás ahí encontramos un techo, pero teníamos la media de 70 que podría actuar como soporte, como vimos en un primer momento, pero finalmente vimos que la perdió y poníamos el siguiente objetivo en la zona de los 69,50 aproximadamente, donde estaba el suelo del movimiento lateral anterior. Nos fuimos hasta esa zona, ahí se apoyó sobre la media móvil de 200 sesiones y ahora estamos viendo un claro movimiento lateral entre la media de 70 y la media de 200. Ahí va a estar la clave, porque si vemos que acaba perforando la media de 200 y la zona de 69,50, la caída podría ser muy brusca y empezar a perder gran parte de lo ganado en el mes de octubre del pasado año. Si por el contrario vemos que acaba recuperando la media de 70, que está en los 82,40, podríamos volver por encima de los 100 euros de nuevo. Seguimos con la siguiente de las acciones, que es Broadcom. Fijaros que tenemos una clarísima tendencia alcista apoyándose en la media de 70 y de 200 sesiones, pero con las caídas recientes que hemos visto en los últimos meses se ha deteriorado mucho. Perdimos la media de 70, la media de 200 y fijaros cómo con el rebote de esta semana pues parece que hemos superado de nuevo la media de 200 y la media de 70. Eso es positivo, pero fijaros cómo tenemos una zona clave ahora mismo por encima, que son los 195, 197 aproximadamente. Quizás si conseguimos superar esa zona, tenemos la confirmación de que ya vamos a ver una recuperación para acercarnos a la zona de máximos que veíamos a principios de este año. Si por el contrario no consigue consolidarse por encima de esa zona, cuidado, porque podríamos dar continuidad a la tendencia bajista que venimos viendo desde comienzos de 2025. Seguimos con la siguiente de las acciones. Fijaros que aun con las caídas que hemos visto en el mes de marzo se apoyó sobre la media de 70 sesiones y eso nos mantiene con la esperanza de seguir viendo subidas. Se podría haber formado un doble techo con la última subida que vimos a mitad de marzo. Y ahora, pues, mientras se mantenga sobre la media de 70, podemos seguir pensando en ver nuevos impulsos hasta ese techo, en la zona de los $11. Si por el contrario viésemos que ya se mantiene por debajo de la media de 70, cuidado, porque se podría empezar a deteriorar y acabar perdiendo gran parte de lo ganado desde noviembre del pasado año. Yo creo que es donde está la clave, en esa media de 70 sesiones. Necesitamos, para confirmar la señal bajista, perderla y mantenernos por debajo de ella. Quizás sería poner en duda la media de 200, donde ya confirmaríamos que también perforamos el mínimo que veíamos en la sesión del 10 de marzo. Seguimos con la siguiente de las acciones, claramente tendencia alcista después de revertir la tendencia bajista que habíamos visto en 2023 y se mantiene muy bien sobre la media de 70 sesiones, lo ha hecho bastante bien, aún con las turbulencias que hemos visto en el mercado y mientras se mantenga sobre la media de 70, yo creo que podemos seguir con la tendencia alcista. Incluso podríamos buscar una vuelta a la media de 200 que yo creo que se mantendría sobre ella, hasta los 20,70 la de 200 y la de 70 a los 23,60. Mientras se mantenga por encima de esas medias móviles podríamos dar continuidad a la tendencia alcista. Seguimos con Pepsi, que la verdad que hemos visto caídas muy fuertes esta última semana. Fijaros, tras la presentación de resultados, que creo que era esta semana, hemos visto caídas muy importantes para dar continuidad a la tendencia bajista que comenzó en octubre. Habíamos visto un movimiento lateral desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2024, pero ya al perforar la zona de los 150 la situación empezaba a pintar bastante mal. Vimos un rebote hasta la media de 200 que la hemos leído como resistencia y al perforar de nuevo ahora la zona
de los 140, donde hizo suelo en enero, pues está confirmando que estamos claramente dentro de una tendencia bajista. Fijaros, se ve muy bien en el gráfico semanal, donde hemos visto una tendencia alcista brutal en los últimos años y ahora ha consolidado como resistencia la media 70, la media 200 y estamos dando continuidad a la caída. Por lo tanto, mucho cuidado. Seguimos con Songhong y fijaros cómo tras la subida tan fuerte que veíamos en noviembre, todo lo que sucede siempre. Vemos una subida muy fuerte. Primero vemos una corrección, se mantiene sobre un primer soporte que sería la media de 70. Ahí mantenemos la esperanza de continuar con el impulso, pero si lo perfora, ya ahí sí que nos marca que podemos acabar perdiendo gran parte de todo lo ganado en toda la subida. Y es lo que hemos visto. Fijaros cómo en los mínimos de abril nos fuimos prácticamente a perder todo lo ganado. Ahora hemos visto un pequeño rebote simplemente hasta la media de 70 y en realidad, mientras no supere la zona de los 10.50, yo creo que ahí puede haber una zona bastante importante, lo que nos marcaría es que podemos continuar con la corrección para acabar perdiendo todo lo ganado desde noviembre del pasado año. Seguimos, fijaros, esta acción veíamos un claro movimiento lateral desde los últimos años y ahora hemos vuelto al suelo de ese movimiento lateral que está a los 61,50, desde ahí ha vuelto a repuntar. Fijaros que si cogemos un gráfico semanal, se ve muy bien ese suelo y ese suelo es donde se ha estabilizado la cotización tras las caídas que veíamos en 2021. Fijaros. ¿Qué pasa? Que es una zona totalmente clave porque hay muchos inversores que estarán entrando en todos estos años pensando que estamos viendo un suelo para mantenernos posteriormente al alza y recuperar todo lo que habíamos perdido en 2021. Pero si al final acaba perforando esa zona, podríamos ver caídas importantes, ya que los inversores podrían pensar que ahí no hay un suelo. Y el siguiente suelo, claro, estaría a los 66,62, es decir, anticiparía caídas bastante más importantes. Y vamos con la última de las acciones, que es Walt Disney. Se había recuperado muy bien tras las caídas que habíamos visto en los últimos años. Fijaros también en el gráfico semanal, se ve muy bien. Y habíamos visto como había vuelto por encima de los $100 de nuevo hasta la zona de los 118, pero ahora hemos visto nuevas caídas importantes y se ha ido a ese suelo que tenemos en los últimos años, fijaros, en la zona de los 78, se quedó muy cerquita en abril. Desde ahí pues parece que estamos intentando rebotar de nuevo, pero todavía fijaros cómo en el gráfico diario no tenemos ninguna señal positiva clara para pensar que ya la vuelta va a ser clara de nuevo por encima de esos $100 a buscar los 115, 120 aproximadamente, donde teníamos el techo. Para ello necesitaría superar la media de 70 y de 200 sesiones, quizás superar esa zona que tenemos por aquí del gap en los 96. De momento cuidado porque puede ser un simple rebote técnico lo que estamos viendo ahora mismo. Y bien, hasta aquí llegamos con el vídeo del resumen semanal de esta semana. Creo que podemos sacar conclusiones bastante claras. Primero del análisis técnico que hemos visto de los índices y como veis parece que se ha recuperado todo ese shock que habíamos visto a principios de abril tras la imposición de los aranceles. Lo que pasa que cuando nos hemos recuperado de ese shock vemos la situación que teníamos anteriormente, que Europa todavía se mantenía en esa clara tendencia alcista y fácilmente hemos vuelto muy cerca de máximos, mientras que en Estados Unidos simplemente parece que estamos viendo un rebote técnico dentro de la tendencia bajista que ya venía acompañando a los índices en los anteriores meses. ¿Por qué? Pues porque ya se veía como desde febrero esos datos económicos anticipaban que Estados Unidos podría entrar en recesión este año y eso es algo que no va a cambiar por los aranceles, simplemente lo puede acentuar aún más esa imposición de los aranceles, pero ya estábamos viendo cómo la economía de Estados Unidos se estaba enfriando bastante y eso es lo que puede pesar mucho y esos datos económicos como los que tenemos esta próxima semana del PIB del primer trimestre en Estados Unidos, pues quizás si no salen positivos puede volver a provocar bastante turbulencias en los mercados porque es lo que está marcando esa tendencia bajista que tiene ahora mismo los índices en Estados Unidos, donde parece que de momento solo estamos viendo un rebote técnico y se siguen manteniendo las señales negativas que veíamos en esas últimas caídas, que era ese cruce a la baja de la media de 50, en este caso ahora también la de 70 con la de 200 y también esa señal de venta en el MAC. Necesitamos mucho más para revertir la situación que teníamos en la parte más negativa. Y hay que tener en cuenta que cuando hemos visto un shock por algo específico y luego se han recuperado las bolsas muy bien, este tipo de señales que nos suelen anticipar movimientos que ya no son tan en el corto plazo sino en el medio y largo plazo no se suelen llegar a dar y ese es el verdadero problema,
que tenemos ahora mismo, que esas señales nos están marcando que a lo mejor estamos en realidad en una tendencia bajista y ahora solo estamos viendo un rebote técnico. Además, también hay que comentar como conclusión lo que decíamos al principio del vídeo. Parece que estamos dando palos de ciego con el tema de los aranceles. Primero parecía que se querían bajar la rentabilidad del bono, ahora parece que lo que se quiere es devaluar al dólar para favorecer las exportaciones, y eso vendría con bastante sentido con todo el tema de los aranceles y que Estados Unidos vuelva a producir y exporte al resto del mundo. Pero veremos a ver, porque a lo mejor la situación en una semana o dos vuelve a cambiar de nuevo y la retórica o la teoría es totalmente diferente o va por otros ámbitos. Por lo tanto, creo que nos debemos de quedar con lo que ahora mismo estamos viendo y que quizás sea lo más fiable o lo que quizás nos podemos agarrar, que es lo que veíamos en los análisis técnicos. Así que nada, ya con esto me despido, que sepáis que sois miembros del canal que tenéis ese mega consultorio justo después de publicar este vídeo, y para los que no sois miembros del canal pues ya nos veremos el lunes. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, a los miembros nos vemos en muy poquito y para los que no sois miembros del canal nos vemos el lunes de nuevo. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.